Sí, gracias, señor presidente. La verdad que, lamentablemente, estamos discutiendo este remedio extraordinario que establece nuestra Constitución hoy aquí, porque en el municipio de Arroyo del Medio han habido amenazas y quién sabe qué otro tipo de cosas hubieron para que lleguemos a esta situación. No se puede dejar de hacer mención a lo que decía el diputado preopinante respecto del intendente Barbosa. Y la situación del intendente Barbosa es una situación que fue investigada por una comisión investigadora, valga la redundancia, en el marco de algo más amplio que el trágico accidente que le costara la vida al señor Alberto Mario Anderson. La comisión investigadora hurgó en el comportamiento de Barbosa como intendente, en muchas otras cuestiones, no solo en la muerte que ocasionó al conducir habiendo ingerido mucho alcohol y protagonizado y provocado el accidente que todos conocemos. La comisión investigadora determinó que Barbosa había incumplido con los deberes a su cargo, juzgamiento que no requiere de una condena penal, y que estos incumplimientos habían sido reiterados. Y eso es lo que establece la Ley 15, número 5, entre otras causales, como para que se pueda destituir a un intendente. Manifiesta y reiterada inconducta. El intendente Barbosa, además de la tragedia, había sido advertido por el Consejo Deliberante de que no usara los fines de semana ese vehículo que es propiedad del municipio. Le había pedido que imprimiera en sus laterales la leyenda uso oficial exclusivo. Barbosa, además, conducía un vehículo que debió haber estado registrado como corresponde en el registro de la propiedad automotor y sin embargo no lo había hecho. Barbosa, además, incurrió en una inconducta que le va a traer consecuencias patrimoniales al municipio, porque además de ser el intendente, estaba utilizando un vehículo que pertenece al municipio y que por razones de la responsabilidad civil, el municipio de Arroyo del Medio va a tener que responder seguramente económicamente por la muerte del señor Anderson. Pero yo quisiera ahondar un poco más en el funcionamiento de nuestras instituciones, porque a ese funcionamiento anómalo de la sesión del Consejo Deliberante, que bien señalara el diputado Bárbaro, con un diputado que denunció, un concejal que denunció amenazas si votaba la destitución del intendente Barbosa, que además hizo la denuncia penal, no es que denunció mediáticamente esto. Y otras situaciones que se dieron en el municipio, en un municipio donde una familia tiene todo el poder, porque mientras sigamos permitiendo que intendentes y concejales propongan a sus familiares directos como candidatos a jueces de paz
en los juzgados de tercera categoría, como es el caso de Arroyo del Medio y de muchos otros, los ciudadanos de esos municipios, en vez de sentirse protegidos por sus autoridades, le tienen miedo, le tienen temor, porque una familia ejerce todo el poder en el pueblo. Todos sabemos que en los pueblos chicos el intendente, el jefe de policía y el juez de paz son las autoridades. Antes también era el maestro, lamentablemente por estos tiempos ya no se le tiene tanto respeto al maestro. Entonces nos encontramos ante una grave situación en un municipio donde la conducta de este intendente, según pudo ser constatada por la comisión investigadora y además por los relatos, bueno, algunos habrán a favor y otros en contra, es reiterada. Y yo quiero detenerme en algo que está vinculado a lo que es el proceso de investigación y de destitución de intendentes que establece nuestra ley de municipalidades. Han habido otras destituciones de intendentes, como el caso de Fachinal, los dos casos, primero el del intendente y luego el del viceintendente del Soberbio, y como corresponde, como establece la ley, estos intendentes han recurrido al Superior Tribunal de Justicia estas decisiones de los consejos deliberantes que los destituyeron. El de Aguirre está a punto de ser declarado abstracto y Aguirre ya fue nuevamente electo intendente. El de El Soberbio, en el caso del viceintendente de Pereira, ya el Superior Tribunal de Justicia declaró abstracta la cuestión. Y aquí me quiero detener en algunas cuestiones. La declaración de abstracta de una cuestión se da cuando ya el fallo no tiene sentido de su dictado porque las circunstancias han cambiado y las consecuencias jurídicas del fallo serían inocuas. Pero no son inocuas en este caso, ni en el de Aguirre, ni en el de Pereira y eventualmente el de Coleco, porque no me sale el apellido exactamente. ¿Por qué no son inocuas las consecuencias? Porque la destitución trae aparejada la inhabilidad para ser candidato, que en algunos casos está dictada por las cartas orgánicas municipales en cuestión, y en otros casos por la ley de municipalidades. Por lo tanto, hay que hacer una revisión también de qué está pasando en uno de los poderes de nuestra provincia, en su máximo órgano, como es el Superior Tribunal de Justicia, que se toma todo el tiempo del mundo para resolver estas apelaciones, que en su gran mayoría están vinculadas a cuestiones de derecho y no de hecho, pero que sin embargo nunca llegan los fallos y cuando llegan, como en muchos otros casos, las cuestiones son abstractas porque las circunstancias han cambiado. Por eso digo que tenemos que revisar también esta cuestión de qué están haciendo nuestras otras instituciones para que el resto de las instituciones funcione correctamente y además sienta el respaldo. En muchos de estos pueblos de la provincia de Misiones, todos se conocen, inclusive muchos son parientes, ya sea políticos o parientes de sangre, y tienen que verse en la encrucijada, en muchos casos, de juzgar al vecino, al conocido, al amigo o al pariente, y después no encuentran el respaldo en instituciones como en este caso el poder del Estado, el poder judicial. Y otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es cómo funciona nuestro Tribunal de Cuentas.
Tengo aquí el diario Primera Edición de hoy, donde se da cuenta de un lapidario informe del Tribunal de Cuentas contra el alcalde Barbosa, intendente desde el año 2003 de Arroyo del Medio, gracias a la ley de lemas. Y en este informe que tardíamente le contesta el Tribunal de Cuentas a la comisión investigadora cuando ya la cuestión de fondo se resolvió, el Tribunal de Cuentas informa a través de la Fiscalía Revisora de Cuentas número 13 que en el año 2006 se le aplicó a Barbosa lo previsto en el artículo 44 de la Ley 1, número 3, orgánica del Tribunal de Cuentas. Y por esta actuación, el organismo emitió la sentencia 707 del 2015 con cargo y reparo sustancial de 584.864 pesos con 74 centavos y multa por falta de rendición de cuentas. Lo mismo sucedió con el ejercicio 2007, donde la multa asciende a 745.111 pesos con 19 centavos, también multa, y en otros casos, en otras rendiciones, todavía no se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas respecto de las rendiciones de Barbosa y seguramente de muchos otros intendentes de esta provincia que inclusive, paradojalmente, algunos, y hoy vi a uno acá que una vez, recuerdo, recibió una intimación por unas bolsas de cemento que había comprado en una gestión que había terminado hacía no sé cuántos años y el intendente ese ya no era más intendente y el Tribunal de Cuentas inclusive le notifica en el domicilio de la intendencia estas sentencias. Entonces, nos encontramos ante una situación extraordinaria, sin dudas, que a nadie le gusta estar en esta situación. Pero también nos encontramos los diputados ante la responsabilidad que nos otorga la Constitución de ver la forma de normalizar la situación institucional, en este caso en el municipio de Arroyo del Medio. Y la situación institucional del municipio de Arroyo del Medio es esta, la que se relataba aquí, de un intendente que la comisión investigadora encontró incurso en varios incumplimientos de sus deberes como funcionario y que por estas cosas de la política, de la mala política, luego hasta la propia firmante, presidente del Consejo Deliberante, por el corrimiento que se produjo por la asunción de la intendencia del anterior presidente del Consejo Deliberante, después de haber firmado su opinión favorable a la destitución, en la sesión vota en contra de su propio dictamen y a favor de mantener en el cargo a Barbosa. Y aquí hay que destacar una cuestión, porque no se puede, y esto no es una competencia a ver entre quién destituye más rápido, ni interviene más rápido, porque en definitiva esta es la facultad del Poder Legislativo, la de intervenir en el municipio, que hubieron dos concejales que desde el primer día trabajaron denodadamente para investigar la conducta de Barbosa, a pesar de todas las presiones que sabemos que había en el pueblo, se mantuvieron firmes en su vocación de ejercer el mandato que el pueblo de Arroyo del Medio les dio y cumplir con lo que establece la ley, y llegaron a la conclusión de que el intendente Barbosa había incurrido en incumplimientos y que esa conducta reiterada merecía la destitución en el cargo. Y ellos fueron Carlos Madluc, de la Unión Cívica Radical, y el concejal Jorge Viera, del Partido Agrario y Social,
que no solo sostuvieron en la comisión investigadora y fueron motores de la comisión investigadora que había incumplimientos, sino que también a la hora de definir en la sesión convocada al efecto, votaron por la destitución del intendente Barbosa. Y tenemos que destacar esto porque si lo hacemos de forma general, diciendo que el Consejo Deliberante no estuvo a la altura de las circunstancias, estamos cometiendo un error y estamos cometiendo una injusticia. Y yo no quisiera cometerla en ese sentido. Por eso destaco, porque fueron los 3 concejales de la renovación los que votaron por mantener a Barbosa en el cargo, y en el caso de la presidenta del Consejo Deliberante, reitero, aún habiendo firmado el dictamen que opinaba que debía destituirse al intendente Barbosa. Por esas razones es que nosotros acompañamos este pedido de intervención. Entendemos que la situación de Arroyo del Medio, a partir de la intervención, debe normalizarse a la mayor brevedad posible. Hubo en el cuarto intermedio una discusión acerca de del plazo, de la fecha de las elecciones. El dictamen que más o menos se había consensuado establece algo al respecto, con una cuestión difusa, si se quiere, respecto de la fecha en que se va a convocar a elecciones. Entiendo yo, y esta es una opinión personal, que lo que establece la Constitución, o el sentido de lo que establece la Constitución, es que la situación se normalice con elecciones convocadas dentro de los 60 días, pero no que la convocatoria se haga, sino que las elecciones se hagan a la mayor brevedad posible para que el municipio vuelva a la normalidad institucional con un intendente electo por el pueblo. Así que desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar la intervención del municipio. Nos hubiera gustado mucho que las instituciones funcionaran debidamente, sin presiones, sin amenazas y sin vaya a saber qué otras cosas que pudieron haber funcionado o circulado en el municipio de Arroyo del Medio, y podamos de esa manera lograr que personas como Barbosa tengan las inhabilitaciones para ocupar cargos como el de intendente en este caso, que lamentablemente a través de este remedio extraordinario que da la Constitución de la intervención de un municipio no la va a tener. Por esto también creo que hay que hacer un llamado a la reflexión, y cada partido seguramente lo tendrá que hacer para con sus integrantes, respecto de no permitir situaciones como la que ha sucedido en Arroyo del Medio. Muchas gracias.